Ok. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy día y muy bienvenidos. Es un placer compartir con ustedes este espacio donde realizaremos el taller FEC, Presentaciones Altamente Efectivas, con el expositor Claudio Homan, quien nos acompaña hoy. Es un gran honor para nosotros presentarlo ante ustedes. Claudio Homan es ingeniero civil, político y dirigente gremial. Ex ministro de Estado en la cartera de Transportes y Telecomunicaciones. Durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, también ejerció como subsecretario de Transporte en la misma administración. Hoy tiene su propia consultora, Homan y Asociados. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Andrea González, coordinadora ejecutiva de Familias Empresarias de Chile. Ahora le dejo el micrófono a Andrés Vial Infante, presidente de Familias Empresarias de Chile. Muchas gracias, Andrea. Bueno, para mí siempre un placer tener a gente del nivel de Claudio, digamos. La verdad que Claudio está con nosotros hace bastante tiempo, es miembro del Consejo Consultivo, nos ha ayudado en cosas tanto en Chile como con otros países, también ha dado este tipo de talleres en Familias Empresarias Iberoamericanas, donde se han reunido más de 24 países escuchándolo, y en mi opinión, creo que no hay nadie en Chile que esté del tamaño y del nivel que tiene Claudio en lo que hoy día vamos a ver en este taller. Vamos a aprender todos muchísimo. La verdad que encuentro que él ha logrado poder poner este tema, encapsularlo de alguna manera, y que nos abra los ojos a todos aquellos que estamos expuestos a preparar presentaciones a terceros, particularmente cuando estas presentaciones las van a ver cantidades importantes de público, más que una presentación de repente para 2 o 3 personas, y Claudio en esto es un maestro, un experto. Yo la verdad, Claudio, te admiro en esto muchísimo, aparte de agradecerte, como por supuesto el que hoy día nos acompañe, y la idea es que esto deba durar aproximadamente 1 hora, y después de esa hora vamos a poder tener unos minutos de conversación con Claudio, donde ustedes pueden desde ya ir haciendo preguntas en el chat. Yo tengo las propias preguntas, también las mías, y después podremos hacer también preguntas a micrófono abierto. Así que sin más, Claudio, muy bienvenido, el micrófono es tuyo. Muy bien, Andrés, muchas gracias sobre todo por la presentación tan generosa tuya, y encantado de conversar, de hacer esto. Yo creo que es un tema que todos intuimos, sabemos más o menos, nos ha tocado seguramente hacer alguna presentación o varias, o recurrentemente de hecho, pero lo que nos falta de repente, y no lo sabemos, es con qué reglas, cuáles son las reglas que conducen a una buena presentación, cómo es que podemos impactar bien a esos públicos. Y entonces de eso se trata esta presentación, que creo que es conveniente que comparta ahora con ustedes, y lo voy a hacer inmediatamente. Yo creo que ahí la deben poder estar viendo. Cuéntame tú, Andrés, si es así. Sí, está perfecto, ahí ya se ve ya la primera, que es blanco con los logos tuyos y de FEC. Perfecto. Y entonces, bueno, ahí están nuestros logos, claro. Y yo el título que le doy a esto es 2 cosas ¿sí? Muy básicas: legitimidad y confianza. Esto sirve, esto se hace. Hay ciertamente presentaciones que uno hace que tienen un propósito, por así decirlo, informativo, pero en general, incluso si es informativo, uno quiere que eso tenga, digamos, produzca legitimidad y confianza en quien lo escucha, tanto que sea para la persona que lo hace como para la organización a la que representa. Yo voy a hacer entonces una breve introducción antes de entrar propiamente al taller, para contextualizar lo que voy a presentar propiamente tal. Este es un taller que yo hago a empresas o a organizaciones mucho más largo. Aquí está bastante comprimido. Todo lo que veremos se enmarca dentro entonces de esta estrategia de creación de legitimidad y confianza hacia la organización o hacia la empresa. O sea, este es el objetivo por el cual hacemos esto. Entonces, tener en cuenta este objetivo, tenerlo a la vista, es lo que nos hace estar en este esfuerzo y hacer este ejercicio, ¿no? Lo primero es estar de acuerdo en que un objetivo irrenunciable de la organización, de la empresa, por ejemplo, o de un servicio, es ocupar un lugar positivo o preferente en la mente de los grupos de interés, y particularmente en los grupos influyentes.
que yo designo como grupos también informados. Perdón que vuelva un poco atrás. O sea, una cosa es estar de acuerdo con este enunciado, ¿vale? Es decir, que yo tengo que ocupar ese lugar preferente, y otra es cómo llevarlo a cabo con rigurosidad y consistencia, que no es tan fácil, porque esto se hace bien en las empresas, en el área de finanzas, en el área ciertamente de producción, en los servicios respecto a las tareas críticas, pero esto de lo que estamos hablando suele ser marginal, aunque lo tengamos que hacer muchas veces. Nadie nos enseñó una metodología. Y si estamos de acuerdo que la organización debe hacer un esfuerzo sostenido por mantener ese lugar positivo o preferente en la mente de sus grupos de interés, entonces más vale hacer el esfuerzo, que es lo que creo que estamos haciendo aquí. En marketing hay algo así como un mantra, que es que la marca de un producto debe ocupar un lugar en la mente del cliente. Esto se ve muy bien en el caso de, por ejemplo, una bebida gaseosa. Si yo menciono bebida gaseosa como categoría, la marca que a todos se nos va a venir a la mente, porque ocupa un lugar en nuestra mente, es la de posiblemente Coca-Cola, más que otras, ¿no? Bueno, en el caso de los asuntos corporativos es lo mismo. Es decir, la empresa debe ocupar, o el servicio, la dirección, la organización, lo que sea, un lugar positivo y preferente en la mente. ¿Pero en la mente de quiénes? No de todo el público general, ojalá así fuere, pero por lo menos en los grupos informados o influyentes que tienen la habilidad de decirlo, extender esa visión positiva, esa posición positiva a otros. Y este es un grupo que no es necesariamente, y esa es una confusión, el nivel de público general, que requiere muchos recursos para llegar a él. Pero suele ser muy interesante estar ahí bien posicionado para cualquier empresa, para cualquier organización. Son un grupo de interés que es el que nos importa mucho y al que normalmente le hacemos presentaciones, ¿no? Cuando hablamos de legitimidad, ¿a qué nos referimos? Bueno, si estamos en una empresa, la legitimidad del negocio que hace la empresa, pero también de sus operaciones. Algunas de estas operaciones se pueden producir en territorios muy específicos, de los servicios que ofrece, por ejemplo, una dirección, de la propiedad que las habilita para desarrollar sus actividades, o de la legalidad que les permite realizar el actividad. De las externalidades que producen las empresas, las organizaciones suelen producir externalidades, y ciertamente del lucro, cuando se trata de empresas, que obtiene del negocio y de sus operaciones. Esa legitimidad es necesaria para seguir adelante para la mayoría de las organizaciones, entre ellas las empresas. ¿Y confianza con quiénes? Con grupos de interés. Obviamente han crecido los grupos de interés debido a la interconectividad que hoy día existe en la época que nos toca vivir, ¿no? Con las audiencias informadas. Estos que están buscando información, que leen, que en general saben lo que está pasando, nos interesa tener la confianza de ellos. Con las personas influyentes, aquellos que influyen sobre otros. Con los formadores de opinión también, con los líderes, ojalá que los líderes de otras industrias, de otras organizaciones también tengan confianza en la nuestra, con los pares, que también algunas veces son competitivos, pero algunas veces son complementarios, también tengan confianza en lo que hacemos. Y en el caso de las grandes empresas, también de los servicios públicos, con el entorno político que hoy día se ha puesto mucho más complicado de lo que era antes, también con esta interconectividad. Teniendo en cuenta que este grupo, con los reguladores, desde luego, ¿no? Este es un grupo relativamente pequeño de personas, no son millones de personas, ni siquiera son centenas de miles de personas. Y estas pocas personas, relativamente hablando, tienen mayores posibilidades de encontrarse y compartir actividades, sobre todo en un país pequeño como el nuestro, y por lo tanto se retroalimentan entre ellos. Entonces estamos hablando de un grupo que es relativamente pequeño y que además se retroalimenta internamente. Por supuesto que los influyentes no se concentran en un solo lugar, ni son siempre los mismos, van cambiando con el tiempo. De hecho, en Chile se ha producido por así decirlo, una circulación de las élites en el último tiempo bastante importante. Y se ha vuelto además socialmente más diverso de lo que era hace décadas atrás. Pero últimamente se ha diseminado también geográficamente, es decir, no todo está en Santiago. Sin embargo,
hay que decir que sigue siendo un grupo relativamente pequeño, que sigue siendo relativamente concentrado y también sigue estando compuesto por personas que, al decir que son influyentes, son informadas, también comparten de alguna manera ciertos niveles de educación, por ejemplo universitaria, que los hace más homogéneos que un público general. Pero no importando dónde estén ni dónde se reúnan, lo que los caracteriza es su capacidad de influir en la opinión de otros. Y es en este sentido que creo que conectarse y hablarles a ellos resulta crítico para la empresa, para la organización, para cualquier dirección, sobre todo en un tiempo de intenso activismo antiempresarial, en el caso de las empresas, y también antigubernamental, en el caso de los servicios públicos. ¿Y por qué poner tanto acento en esto de los influyentes informados? Porque influyen desproporcionadamente en la formación de percepciones y opiniones. ¿No nos gustaría que influyan negativamente, entonces, en otras personas? El resto de las personas, que son muchas, son la mayoría, pesa tanto algunas veces como unos pocos influyentes, en algunos casos, que son además muy habilidosos para transmitir sus mensajes. En consecuencia, esos pocos son a los que nos interesa normalmente influir. Y la verdad es que si uno lo piensa bien, uno nunca hace presentaciones a millones de personas. Hace presentaciones a unas centenas de personas que se podrían considerar casi todas, normalmente personas informadas e influyentes. Son amplificadores. Cualquier mensaje que generan es interpretado como válido por muchas otras personas. Sobre todo si además el mensaje es negativo. Por ejemplo, que las empresas en Chile pagan pocos impuestos. Si lo dice un influyente al que yo le creo, bueno, eso se instala también en mí. Tienen una mayor llegada. Y entonces, por así decirlo, lo que ellos dicen se viraliza, usando esta palabra más del siglo XXI, con mayor intensidad, por ejemplo, en las redes sociales. Un aspecto de mucha importancia que suele ser poco considerado, incluso es ignorado, es que los influyentes o informados suelen tener más confianza que el público general en los relatos o las narrativas a las que son expuestos. Sobre todo si son expuestos, estas narrativas son expuestas por personas que son, bueno, que saben de lo que están hablando. Y cuando estos relatos contienen ideas o contienen hechos o antecedentes que a los influyentes les hace sentido o que tienen consistencia, en fin, que se constituyen en un conocimiento o en un know-how para ellos. Los influyentes, los informados están felices de ser expuestos a ideas que les hagan sentido. Esto yo creo que es una cuestión crucial y me llama la atención que no sea mayormente considerado, y como decía, incluso algunas veces creo que es ignorado, en las estrategias de generación de legitimidad y confianza. Vean ustedes este gráfico. Esta es una lámina de Edelman, es una agencia de comunicación en Estados Unidos que hace muchos estudios de confianza, que muestra que quienes más confianza pueden desarrollar hacia el relato de las empresas o de la organización son las audiencias informadas. Ahí se ve en el cuadradito azul arriba, en azul, que son los que casi llegan a los 2/3 de confianza respecto de un relato al que son expuestos, mientras que el público general, en general, la mitad confía y la otra mitad desconfía, y en verde se ve un 49%. Esto ha venido siendo así desde hace varios años. Vean ustedes que desde 2012 se repitió en 2020, también en 2021. De hecho, el barómetro de la confianza, le llaman, del año pasado, esto de 2021, esa brecha se incrementa levemente en favor de nuevo de los públicos informados. Ellos creen más o tienen más confianza en lo que les dice el gerente general de una empresa, en lo que les dice un director de servicio. Pero claro, para que estos influyentes informados tengan confianza, se requiere que sean expuestos a la narrativa de la organización. No es que por informados que sean, algunas veces no son capaces de estar expuestos a lo que está haciendo una determinada organización, una empresa, sobre todo cuando hay tantos cambios que están ocurriendo en el tiempo. Por lo tanto, es una tarea indispensable esta de exponer lo que está haciendo la organización de la empresa a estos públicos informados en forma continua y no esporádica. No es que lo hice hace 2 años, no. Están ocurriendo cambios a cada momento. Lo que hice el año pasado quizás ya este año está siendo actualizado. Entonces, esta es una tarea constante. Cuando la actividad de influir a los influyentes no se hace en forma planificada, continuada, o no se hace del todo, y créanme que hay organizaciones que no lo hacen así, los individuos proclives al relato empresarial o organizacional no tienen cómo conocer los valores de esa organización, ni sus avances,
sus formas de trabajo, su aporte a la sociedad, sus innovaciones. Entonces se pierde una valiosa oportunidad para generar legitimidad y confianza si esto no se hace de una manera metódica y con las mejores prácticas. A todo esto, los seminarios y conferencias eran en su tiempo, hoy día estamos más todavía en el circuito digital, pero son eventos muy importantes. ¿Por qué? Porque ahí se forman opinión los influyentes. No es que solamente leyendo los diarios. Los seminarios son un lugar donde esto se concentra, ciertamente hay otras instancias, pero es aquí donde se puede generar mayor confianza y legitimidad, y esa es la razón por la cual se hacen tantos seminarios y tantas conferencias temáticas, y muchas personas están interesadas, normalmente los influyentes, de asistir a esos seminarios, ahora incluso con los seminarios virtuales. ICARE ahora hace seminarios virtuales cuya las audiencias han crecido enormemente. Antes eran 1000 personas en Casa Piedra, hoy día pueden ser decenas y hasta centenas de miles de personas que se conectan a estas conferencias virtuales. Como decía, a raíz de la pandemia, este modo remoto que estamos usando ahora mismo se ha convertido también en un canal para la comunicación corporativa, que tiene algunas reglas levemente distintas, pero no tan diferentes a las que les voy a mostrar a continuación, que son muy aplicables al modo presencial. Lo que está claro es que no hay escasez, ni hay indisponibilidad para comunicar y difundir el relato corporativo o el relato organizacional. De eso no hay escasez. No, nadie podría decir, es que sabes que yo no sé dónde podría hacerlo. Está lleno de posibilidades. En todo caso, las formas de comunicar, de todas las formas de comunicar, no hay duda que la comunicación presencial es aquella que maximiza la generación de legitimidad y confianza. En la medida que me ven ahí, in situ, se genera la máxima legitimidad y confianza, sobre todo si lo hago bien. O sea, si uno pudiera estar haciendo esto todo el día y a toda hora, se generaría en efecto la máxima legitimidad y confianza en el relato que yo estoy haciendo. El problema, por supuesto, es práctico, es que no se puede hacer todo, no puedo destinar todo el tiempo a hacer esto. Hoy día además se toma uno tiempo en llegar a los lugares. En Santiago tenemos una congestión creciente, y los líderes ni los expositores de la organización disponen de tanta disponibilidad en su agenda para hacer varias veces al día esto, y cubrir, si sus grupos de interés son miles o decenas de miles de personas, a ese público en forma permanente. Entonces la comunicación se debe hacer muy bien. Las pocas veces que se puede hacer, hay que hacerla extraordinariamente bien, y esa es la razón de este taller al que ustedes me han convocado. Es para optimizar cada minuto, cada palabra, cada imagen de la comunicación, porque algunas veces son solo 20 minutos lo que me ofrecen en una determinada conferencia. ¿Y para qué? Insisto, para maximizar la generación de legitimidad y confianza hacia la organización que represento, incluso hacia la persona que soy si soy un charlista profesional, por ejemplo. Entonces, la pregunta está clara: ¿cómo lo hacemos bien cuando se trata de comunicación, de esta comunicación presencial o virtual, donde hay un relato que yo tengo que exponer? Las empresas, incluso las organizaciones, los servicios, saben hacer buenas memorias corporativas. La comunicación estratégica nos entrena bien y apoya para hacer buenas entrevistas en medios de prensa. Las agencias son capaces de producir incluso videos corporativos de gran calidad. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo lo hacemos bien en la comunicación presencial? Incluso entendiendo esta presencial en el sentido remoto en el que estamos ahora mismo. Porque ya sabemos que estas, dije, son las mejores alternativas para generar legitimidad y confianza, mejores que las anteriores, ¿eh? Mejor que una memoria corporativa que casi nadie lee, mejor que un video corporativo que pocos ven, ¿eh? Pero sin embargo a eso se les presta mucha atención algunas veces. Y sin embargo a esta forma de comunicación, paradójicamente, se les presta bastante menos atención. De eso se trata precisamente este taller, de cómo mejorar la comunicación presencial, incluyo el canal remoto, del gerente general, del director del servicio, de la persona que lidera un determinado tema en una organización. ¿Cómo se hace bien esto? Se hace muy bien. Entendemos entonces las presentaciones como un recurso para la comunicación corporativa, un recurso que que maximiza la generación de confianza y de legitimidad. Normalmente estas tienen
lugar ante audiencias externas. Ojo, que no están familiarizadas con la organización. Son audiencias que algunas veces ni saben muy bien, porque yo estoy localizado en la segunda sesión, hay 4 expositores y yo estoy representando a mi empresa o a mi organización. La gente que está ahí, 800, 1000 personas, no sabe muy bien qué voy a decir yo. Entonces, esta es una presentación más de muchas que van a tener lugar ese día. Enfrentaremos entonces a una audiencia no capturada por nuestro relato, no está familiarizada con nuestra compañía y puede que, y demos por hecho, que sea más bien escéptica de lo que vamos a decirle. Estas recomendaciones son incluso útiles para las presentaciones internas dentro de las organizaciones o de las compañías, algunas veces de compañías grandes que tienen miles de colaboradores. Entonces, este también es un aspecto importante para la comunicación corporativa, no solo la parte externa, también la parte interna tiene sentido. ¿Cuáles son los objetivos de este taller? 2, muy sencillos. Entender cómo realizar buenas presentaciones para contribuir al relato, al storytelling de la organización, y entregar recomendaciones para convertirse uno mismo en un buen presentador. No un taller, no por lo menos en este formato para aprender aquí a hacer presentaciones, pero sí vamos a hablar sobre algunos mínimos y métricas que son consistentes con el objetivo este que les he señalado ya repetidamente de legitimidad y confianza. ¿Y para qué? Bueno, para evitar esto. Esto no nos debe pasar, que lamentablemente es bien frecuente, es un número importante de conferencias y seminarios, lo que se ve son malas presentaciones. Y también, hay que decirlo, malos presentadores, ¿no? Ni qué decir de las presentaciones internas, sobre todo en Chile, a mi juicio, por la experiencia que tengo, estas suelen ser de baja calidad. Y esto no le hace ningún favor a la empresa, porque yo creo que es donde debe comenzar el relato corporativo, es justamente dentro de la empresa o dentro de la organización. Esto es frecuente, lamentablemente sí es muy frecuente. ¿Qué entendemos a todo esto por una presentación? Creo que es bueno ir a lo básico acá. Una presentación es un tema, un relato, presentado por una persona ante una audiencia. Muy simple, ¿no? 3 elementos entonces: el tema o el relato, la persona y la audiencia que la está escuchando o la está viendo. Extendiendo más la definición, digamos que es un intercambio de información, de opinión, fíjense ustedes, de estado de ánimo o emociones entre un emisor y un receptor, utilizando diversos medios y códigos. Son emociones también, ¿no? No solo es información. La característica esencial es que se trata de una actividad presencial, ¿no? Incluso cuando se trata de una videoconferencia, porque aquí sigue cumpliéndose que soy una persona, un presentador, al frente de una audiencia de ustedes, aunque esto sea en forma virtual. Digamos que algo fundamental que nunca debemos olvidar es que todo comunica algo. Es que hay que partir por eso, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un fondo graduado que va desde el rojo al azul. Algo comunica eso. Los expertos en colores saben bien que los colores comunican distintas cosas, ¿no? Esto comunica algo. Si yo pongo esta pantalla en una de mis presentaciones, algo estoy diciéndole a la audiencia, sobre todo si estoy en una sala relativamente oscura y casi agredo con este color blanco que brilla mucho en estas pantallas modernas a la audiencia. Algo estoy tratando de decirles, ¿no? O esto, cuando todo queda en negro y desaparece la luz en la sala, ¿no? Incluso los silencios, ¿eh? De hecho, un silencio que dura más de 30 segundos, eso produce cierta incomodidad y algo está comunicando el presentador, sobre todo si lo veo incólume, que no le está pasando nada, y esta incomodidad a lo mejor la busco deliberadamente como presentador para comunicar algo. Desde luego, y este es el centro de nuestro taller, las imágenes comunican, de hecho son excelentes para comunicar. No hay casi nada mejor que las imágenes para comunicar en forma elocuente, sin palabras, como en este caso. Algo hay aquí en esta imagen. Yo tendría que ponerle algunos adjetivos, algunos sustantivos, para ya, digamos, canalizar esa comunicación al mensaje que quiero pasarle a la audiencia. Seguro que esta imagen causará
hasta preocupación en una audiencia. Si eso es lo que buscamos, estará muy bien que esta sea la imagen que hayamos utilizado para crear ese mensaje. Lo que estamos viendo entonces aquí es que para elaborar una presentación que busca comunicar, se deben gestionar bien sus componentes. Aquí pusimos la parte visual, pero veamos cuáles son esos componentes. No es solo lo visual, ¿eh? Hay 3 componentes básicos, sin los cuales no podríamos hacer una buena presentación. El primero de ellos es el lenguaje verbal, por supuesto. O sea, incluso si yo no tengo ningún otro componente, solo con hablar ya tengo algo que decir, alguna presentación. Alguien podría creer que eso es una presentación. Solo hablé. Tengo que ser un gran relator para que produzca un buen resultado. Pero ya hace 30 años o 40 años se hacían así las presentaciones, ¿no? Luego está el lenguaje visual. Si yo no usara ningún tipo de apoyo visual, seguramente, yo estoy seguro que esta charla sería mucho menos atractiva de lo que les está seguramente pareciendo, espero, pero sobre todo sería mucho menos eficaz, ¿no? Mucho menos eficaz que si yo uso este lenguaje visual que estamos ahora viendo. Y luego está, como tercer componente, el lenguaje corporal. Incluso si uno se mueve, si uno está ahí parado, estático, algo dice eso, ¿no? Bueno, aquí Steve Jobs no está precisamente paralizado, sino que, como ven, se está moviendo. Aquí estamos hablando de uno de los gerentes generales más importantes en su momento en el mundo, ¿no? Esto fue en 2007 cuando presentó la nueva iPhone. La iPhone acá va a cumplir, de hecho, 15 años desde que Steve Jobs la presentó, justamente en esta, que fue su charla, de cómo... Y aquí hizo este movimiento que lo practicó muy bien para ejemplificar lo complicado que eran los teléfonos móviles antes del iPhone y cómo iba a ser esto de simple con la nueva que estaba presentando. Veamos entonces con un mayor detalle cada uno de estos 3 componentes. El lenguaje verbal es lo que tenemos, ¿ah? Es lo que hay, es lo que yo tengo, ¿ah? Lo que yo aprendí, el idioma que aprendí. Las posibilidades de cambiar acá son limitadas, no es que no sean mínimas o que no haya oportunidades de cambiar, pero son más limitadas. Incluso si uno se entrena harto, ¿hay posibilidades de mejorar? Sí. Pero pensemos, por ejemplo, en hacer una presentación en un idioma no nativo. A mí me ha tocado hacerlas, en inglés. Es un idioma que domino, yo creería, razonablemente bien. Pero esta presentación, a todo esto, yo hice este taller en inglés, créanme, me cuesta muchísimo más y tengo que practicarlo mucho más, ¿ah? Entonces, si uno entiende que incluso en el idioma nativo nuestras limitaciones son de cierta significación, sobre todo si tenemos que enfrentar a un público de 1000 personas, incluso si nos entrenamos mucho, bueno, aquí tenemos en el lenguaje verbal un tema, ¿no? Y esto se pasa con la experiencia, ¿no? Y luego cuando ya hemos hecho muchas, somos ya mucho más expertos en usar el lenguaje verbal, estamos hablando del lenguaje verbal como un recurso comunicacional. Con el lenguaje corporal, en cambio, hay grandes posibilidades de voz. Yo diría, sobre todo en Chile. No sé si usted se imagina algún gerente general chileno, sobre todo de las grandes empresas, la mayoría de ellos tienen más de 50 o incluso más de 55 años haciendo esa contorsión que estaba haciendo ahí Steve Jobs. Yo no me los imagino, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades de mejorar, ¿no? De usar el lenguaje verbal en favor de esta comunicación que lo que busca es generar confianza y legitimidad en esa audiencia que me está viendo o me está escuchando. De luego, si abro solamente las manos, los brazos, yo ya puedo expresar mucho mejor lo que quiero decir. Y finalmente está el lenguaje visual, que es donde yo creo que más se falla en Chile y también en otras partes, pero que es determinante, y ustedes lo van a ver bien, en la captura de la atención de la audiencia, ¿ah? En esto hay grandísimas oportunidades para mejorar y aquí es donde debemos poner más atención. Yo de hecho digo que es la mayor atención debe ser puesta en este componente de una presentación. Ojo que no todas las presentaciones son iguales, ¿ah? Hay distintos tipos de presentaciones, tampoco nos confundamos. Hay las que entregan información, ¿sí? Y quizás ahí hay que poner números, no se puede evitar, no puedo poner quizás imágenes. Hay otras que entregan conocimientos,
casi se parecen a una clase. Esa sería una clase, simplemente de entregar conocimientos. Otras son análisis de situaciones, típicamente los escenarios políticos que se dibujan en Chile en este año 2022, es el caso. Traspaso de culturas y valores, también es un tipo de presentación que se hace mucho. Hay otras que son experienciales o testimoniales, muy emocionantes en algunos casos. Bueno, déjenme decirle que todas estas pueden ser entretenidas o también pueden ser aburridas. Yo he visto muchas de cualquiera de estas que he mencionado anteriormente que son aburridas, y todas, incluso la que entrega información, pueden ser entretenidas. ¿Y a quién le queremos hablar a todo esto? A las audiencias informadas y a los influyentes, ya lo hemos venido diciendo, porque como vimos influyen en la opinión de los demás, pero además porque es posible generar, como también lo describí antes, más confianza y legitimidad en ello que en esta idea que solemos tener en la mente del público general, ¿no? Es frecuente que esto se confunda. Los influyentes no son el público general, son pocos, y es un error reiterado que hay que, lo repito acá, hay que superar, porque a la calle no se le hacen presentaciones, ni storytelling. A la gente generalmente se le habla a través del marketing masivo, y se gasta mucho dinero para que la marca se instale en ese público masivo. Ahí se usa la televisión, esto es muy caro de hacer y se hace en medio de comunicación masivo. Además, no tiene sentido que un relato de valores corporativos se haga público a millones de personas. Esas personas quizás tienen poco interés en esto. En cambio, el público informado e influyente sí tiene interés en escuchar ese relato corporativo. La prensa tampoco es el fin, ojo. Generalmente la prensa no cubre charlas o presentaciones corporativas, raramente. Además de la prensa se ocupa la agencia de comunicaciones y el equipo de asuntos corporativos para trasladar los mensajes que una organización o una empresa quiere trasladar al público general, que lee esa prensa o esos medios. De más está decir que a los periodistas no les puede hacer menos gracia ir a una presentación corporativa, que ellos saben que están construidas no con un fin periodístico, no con un fin de golpear con una noticia, sino que más bien de instalar un relato corporativo, un mensaje, mucho más, entre comillas, por así decirlo, general y no orientado a una noticia específica. Los periodistas no buscan estos contenidos porque no tienen la posibilidad de transformarse en noticia. Entonces, olvidemos de la prensa. La prensa no es un objeto. Tengamos presente que las audiencias, entonces, que nos van a ver o a escuchar a una presentación, ya sea por Zoom o ya sea presencialmente, tienen cosas en común, tienen muchas cosas en común. De hecho, lo primero que yo siempre digo es que se han twitterizado, si me permiten esa palabra. Es decir, están cada vez más impacientes. No están dispuestos a escuchar por demasiado tiempo nuestro mensaje que nosotros creemos que es tan interesante y tan entretenido, ¿no? Si demoramos mucho y nos damos una vuelta muy larga, se irán a otra cosa, o sea, a su teléfono celular. Lo otro que ha pasado con las audiencias es que se han instagramizado, es decir, están en modo visual. Si no nos ponemos nosotros en el lenguaje visual, es muy probable que perdamos a esa audiencia. Se han internacionalizado, es decir, tienen un benchmark de keynote speakers internacionales, o sea, charlistas profesionales que son de lo mejor que hay en el mundo. Estas audiencias ya los conocen, ¿no? No es que ignoren el nivel de calidad que hay allá afuera, ¿no? Porque hay entonces ellos tienen un estándar cada vez más exigente con estas audiencias. Y ojo, que siempre hay que considerar que de alguna manera están pagando, ya sea por entrar a la conferencia o con su tiempo, así que no hay, digamos, un fee que pagar por esa audiencia. Con dinero o con su tiempo, que es obviamente bastante escaso, esos informados o influyentes están pagando por escucharnos o por vernos. Entonces, capturar su atención se ha vuelto desafiante y no es nada trivial. La idea de que el mensaje de mi compañía o de mi organización es tan fantástico, tan novedoso, y que por eso me van a escuchar automáticamente, esto definitivamente ya no tiene sentido. Por otro lado, hay que tener presente que no todas las audiencias son iguales. Las audiencias se mueven entre aquellas que son más emocionales y aquellas que son más analíticas. Y uno debiera tener a la vista estas diferencias, porque
es recomendable hablarle de distinta forma a una que a otra. La audiencia analítica es más cerebral, le llega más un estilo de reporting personal, por supuesto, más las estadísticas, aquí se permiten más los gráficos, y es menos receptiva a la emoción. No es que no sea receptiva de ninguna manera a una emoción, pero por lo mismo, probablemente no incluiremos tanto contenido emocional, no digo que nada, pero lo justo y necesario si uno está ante una audiencia como esta. En cambio, las audiencias emocionales son más viscerales, con ellas juega mejor el estilo personal, la anécdota personal, le gustan las historias de personas, son poco receptivas a datos duros y a conceptos o conceptualizaciones muy complejas. Entonces, eso hay que evitarlo con esto. Aquí ven ustedes a Nancy Duarte, nosotros seguimos, es norteamericana, es una experta que vive en California en este tema, y ella dice que diseñar una presentación sin la audiencia en mente es como escribir una carta de amor y dejarla abierta a un destinatario cualquiera. No es eso. Deberíamos, por eso, por ejemplo, no repetiremos la misma presentación si vamos a una audiencia racional y luego vamos a ir a una audiencia más emocional. Vamos a cambiar algunas partes de nuestra presentación porque, como ya decía, ellos reaccionan distinto a los componentes de nuestra presentación. ¿Cómo se compone una audiencia típica? Si es que una audiencia típica existe, que de hecho está cambiando. En Chile se ha producido un cambio bien relevante en el último tiempo, pero en general uno diría que las audiencias no suelen componerse de un gran número de gente senior, por así decirlo, de alguna manera. Hay en ellas más middle management joven, o sea, ejecutivos más jóvenes, que además tienen más tiempo e interés para participar en esta conferencia, hay que decir. Y cada vez hay también más mujeres, si uno lo compara esto con décadas atrás, es un hecho. Y también hay un cierto porcentaje de asistentes no clasificables, que uno no sabe por qué están ahí, sobre todo si es una conferencia abierta. En general, salvo que el charlista sea tremendamente famoso, justamente en el panel que me tocó a mí, había un charlista muy afamado, no habrán periodistas en la sala, como ya lo dije anteriormente. Entonces nos vamos a ocupar sobre todo de ese middle management joven, que puede que tenga una mentalidad más millennial, de iPhone, de Twitter, de Instagram, y que es impaciente e intolerante a contenidos aburridos. Aburrirlos es fatal, porque podríamos estar aburriendo, no sé, a 2/3, como vemos ahí, de la audiencia. Podría ser, ¿no? ¿Cuáles son las opciones que tienes entonces si, por ejemplo, en junio te invitan a exponer en un seminario? Bueno, la primera sería tomarlo como un trámite. Lo tomo como una obligación. Mal la organización en la que trabajo acepta que yo haga estas presentaciones, a mí no me entusiasma mayormente, pero bueno, sé del tema al que me invitaron y ya llegaré con algo. Yo no recomiendo esa aproximación, en una forma muy distinta, en cambio, es encarar el desafío de encantar a la audiencia. Nosotros decimos que esta es la única opción. Y afortunadamente hay maneras de encantar e inspirar a la audiencia como nunca antes. O sea, ni siquiera hace 10 años era tan fácil como es ahora. Y en eso es en lo que estamos en este taller, ¿no? A ver cómo esto funciona. Teniendo a la vista que ninguno de nosotros nació para ser speaker. Ni siquiera el rey Jorge VI, ahí está el actor que lo interpretó en una película, que tenía este rey la enorme desventaja de ser tartamudo y tuvo que ensayar esforzadamente para dar uno de los discursos más importantes que rey alguno haya dado. Le anunció Jorge VI a sus súbditos que Inglaterra le declaraba la guerra a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Eso fue el inicio, de hecho, de la Segunda Guerra Mundial. Lo que quiero decir con este ejemplo es que no siempre se tiene el talento natural y no tendría por qué ser así. Los afortunados que lo tienen normalmente se convierten en profesionales de las presentaciones. Pero lo normal es que un ejecutivo, un director, no sea un speaker natural, un charlista natural. Y en rigor, yo diría ninguno de nosotros lo es. Además que hablar en público ante una audiencia es una de las cosas que provocan más tensión en las personas. Hablarle a 800 o 1000 personas, incluso a 100, no resulta cómodo. Es casi, en todos los casos, un esfuerzo, una exigencia para la persona. Esto nosotros lo hemos visto una y otra vez
en nuestra experiencia ya de casi 10 años, haciendo esto con muchos directivos, con ejecutivos de empresas. La gente se pone siempre nerviosa cuando nos invitan a una conferencia de más de, digamos, 100, 200, 300, para qué decir 1000 personas. Pero lo que sabemos es sí una cosa, es que el apoyo visual le quita presión al presentador, como que lo acomoda más, le facilita más la ejecución de su presentación. De alguna manera casi uno diría que desvía la atención desde el presentador mismo a las pantallas, cada vez son más grandes, y eso el presentador lo siente y siente, por así decirlo, un alivio. Siempre estamos hablando de un conocimiento o de un contenido que todo directivo o ejecutivo conoce y domina muy bien, conoce a su compañía, ese no es el problema. Si uno a esto le añade una buena comunicación, lo que tendrá es, bueno, una súper buena presentación. Claro, pero el problema es que normalmente lo que falla es esa buena comunicación. Y el resultado finalmente es que la presentación no va a ser tan buena o derechamente va a ser mala. Y eso es lo que pasa con frecuencia. Los principios rectores que rigen esta actividad para mí son dos. El primero es que todo presentador tiene el potencial de hacer una gran presentación, incluso aquellos que tienen, por así decirlo, limitaciones naturales. Y segundo, toda audiencia merece la mejor presentación posible, sobre todo si está pagando con su tiempo, peor aún si está pagando directamente. Insisto en esto, dar una charla nunca debe ser considerado un trámite que no se merezca una muy buena preparación de esa presentación. Los tres objetivos más importantes entonces en una presentación son, en primer lugar, entretener. Pero ojo que también en segundo lugar es entretener, y en el tercero también será entretener. O sea, entretener a la audiencia genera confianza próxima, que es el mejor tipo de confianza. Cuando es presencial, sobre todo, es la confianza en la persona, pero yo como persona estoy representando a una organización y a una empresa, y a través de eso la audiencia generará confianza y legitimidad hacia la organización. Aburrirla, en cambio, implica quedar muy mal como presentador y dejar mal a la organización o a la empresa. Bueno, dicho esto, todos lo aceptamos, por supuesto, pero esto no es fácil. No es fácil porque ¿quién me contrató a mí a todo esto para ser un entretenedor? O sea, no estaba en mi descripción de cargo en ninguna parte. Pero ya dijimos que si tú no entretienes con tu presentación, entonces casi mejor sería que no presentes. Así de ácido está el problema en los seminarios y en las conferencias. Porque no debiera pasar esto, ¿no? Un poco jocoso, así, pero todos durmiendo mientras el ejecutivo hace o el directivo hace su estupenda presentación. La verdad es que, aunque parezca increíble, fíjense ustedes que lo que uno dice, lo que le dice a la audiencia, no es tan importante. Aquí ya viene un contrasentido casi, ¿no? Contraintuitivo. Aquí les muestro un estudio de un profesor de la Universidad de California que indica que el efecto en la charla de cómo te ves es más importante. O sea, por así decirlo, la inteligencia corporal o emocional es muy importante, más que la inteligencia racional, que es la favorita de nosotros. Yo soy ingeniero, entonces uno tiende a fijarse muchísimo en la parte racional de la presentación, lo que dices, el contenido. Pero lo que está diciendo esto, y otros estudios lo han ratificado, es que a la audiencia algunas veces lo que menos le importa. Es bien difícil para nosotros, de verdad, créanme, internalizar esto que he señalado, cómo te ves es muy importante, cómo lo dices es muy importante, pero el qué dices es poco importante. Quizás esto es extremo, pero hemos hecho ejercicios y algunas veces uno dice cosas que no son tan espectaculares, pero la forma, cómo se veía el charlista y cómo lo dijo, con qué apoyo visual, es lo que causa una muy buena impresión en la audiencia, ¿no? Bueno, si estuviéramos obligados a elegir entonces, está claro, delivery, es decir, la performance, está por sobre el contenido. Y esto es lo que nos cuesta entender. No es que queramos echar por la borda el contenido o no fijarnos en él, claro que no. Pero el problema es que normalmente nos preocupamos demasiado del contenido y no de la forma ni de la performance.
Steve Jobs, como les mostré anteriormente, nunca se perdió en esto. Lo que hay que hacer entonces es combinar contenido y performance, las dos cosas. Esta es la fórmula ideal. La completitud es un impulso que nosotros hemos visto irrefrenable, típico de los ejecutivos, de los directivos. Un gerente tiene tanto contenido que lo quiere poner todo en su presentación, normalmente de 20 minutos, pero esto es enemigo de lo entretenido. La completitud es de las cosas que más conspira contra una buena presentación. Aquí faltaba este 5, no sé si lo ven ahí, ¿no? Entonces, este 5, y si ese 5 falta, yo me siento incómodo, falta algo que tiene que estar ahí, pero la verdad que este detalle le importa muy poco, casi nada a la audiencia para entretener o inspirar. La capacidad de absorción, por otro lado, de la audiencia tiene un límite. Y después de un cierto punto ya es demasiada información, eso ya es contraproducente, y muchas malas presentaciones son de hecho un verdadero torrente de información. Nosotros tendemos a preparar o proponerle a los gerentes o a los directivos presentaciones bastante simples, ¿no? En 20 minutos no decir muchas cosas, decir algunas pocas, pero muy bien. La complejidad tampoco es bien apreciada porque hay que recordar siempre que una presentación no es una clase. La gente que asiste a una conferencia no va a una clase, va a inspirarse, a entretenerse, quizás a informarse, pero definitivamente no a una clase. Las presentaciones entonces deben ser impresionistas, deben ser historias, narrativas visuales que inspiran a las audiencias. Una presentación impresionista tiene alto contenido visual, texto al mínimo, pocos gráficos o ninguno, y paso rápido de pantallas. La pantalla que se queda mucho rato pegada, digamos más de un minuto, es una que termina produciendo aburrimiento a la audiencia. Créanme, un minuto dirán ustedes, pero un minuto es mucho. Si esta pantalla yo la dejara más de un minuto, ustedes se comenzarían a aburrir. Más aún si tiene poco contenido visual, no tiene nada atractivo. Como dice este profesor de Stanford, el señor Abrahams, tu trabajo como presentador es enganchar a la audiencia y hacerlo saltar de sus asientos. Fíjense usted, hacerlo saltar de sus asientos. Aquí tenemos a Simon Sinek, es un gran presentador, muchas de sus charlas están en YouTube, quizás ustedes lo han visto. Este hombre te hace un poco de repente saltar de tu asiento, que ha estado en Chile, y más vale copiar lo que hacen estos señores que ser tan compuesto y tan conservador para hacer una presentación, por así decirlo. Nosotros recomendamos hablar lo menos posible de la organización a la cual se pertenece o del negocio de la empresa. Esto es también, de nuevo, contraintuitivo. Sin embargo, es bueno hablar de la industria, de las tendencias, de las innovaciones tecnológicas, de nuevos desarrollos, del consumidor que está cambiando, incluso algo de uno mismo, si es que esto es interesante y viene, está en el sentido de lo que estoy presentando, aunque eso hay que hacerlo con cuidado, pero no pocas veces viene bien, ¿no? Y por supuesto que en el proceso lo que vamos a hacer es insertar temas que son de interés de la organización, que es lo que al final queremos comunicar. Un punto de vista más general es siempre mejor apreciado, ¿eh? que el relato sobre lo que estrictamente hace mi organización, que la gente sospecha que le estoy tratando de vender a la empresa. En cambio, de hablar desde la industria, de otras experiencias, de una mirada más amplia, y no solo desde el enfoque corporativo estricto, suele ser entretenido. Recordemos que eso es lo que buscamos. ¿Y todo esto para qué? Bueno, lo hemos repetido ya majaderamente, y lo repetimos de nuevo, para crear confianza hacia la organización, hacia el presentador primero y hacia la organización. Hablemos de la duración de la presentación. Normalmente hay 20 minutos hoy en los seminarios, en los webinars, pero ya 15 minutos no es inusual, y en cambio lo que está ya bastante desfasado es 30 minutos. Bueno, en algunos casos todavía se da, pero ya como que 20 minutos es lo que tenemos para hacer una buena presentación, sobre todo en un seminario donde nosotros somos uno más de los charlistas de ese seminario. No gastemos tiempo entonces en introducciones, porque solo tenemos 20 minutos, poco. Y algunas veces las presentaciones, el presentador participa, miren, lo que les voy a decir es esto, y luego voy a irme a tal parte, y finalmente, y está ya gastando 1 minuto y medio o 2 de esos 20 minutos que son preciosos. Así que no hacer eso. Ir al punto, además, lo más rápidamente posible,
no dejar caer la atención a lo largo de los 20 minutos, no repetir lo que ya dije anteriormente porque el tiempo es demasiado escaso. Y nunca hay que olvidar que las audiencias son intolerantes con el exceso de tiempo que me tomo. Pasarse en el tiempo suele ser muy mal apreciado, es cada vez más mal apreciado. La audiencia como que tiene la sensación que le estoy robando el tiempo al próximo presentador o abusando de ellos mismos porque me estoy tomando más de los 20 minutos que me dieron. Hemos visto casos de presentadores que se han pasado 20 minutos, están ya en 25, en 28, y el moderador, muy nervioso, urgido, lo compele a terminar. Y recuerdo un caso en una conferencia en Casa Piedra donde el moderador le dio la opción de terminar ahí o tomarse un minuto para resumir, y el charlista, que era un charlista relativamente reputado, eligió terminar ahí. Se interrumpió. No es muy bueno que eso pase, ¿no? Nunca que es bueno que pase. En una presentación entonces de 20 minutos, si usas 10 pantallas, entonces estás pasando una pantalla cada 2 minutos. Si en cambio son 20 pantallas las que estás usando, estás pasándola una por minuto. Y si son 40 pantallas, en cambio, estarás pasando una pantalla cada 30 segundos en promedio, por supuesto. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, la primera va a ser considerada, créanme ustedes, muy lenta, una cada 2 minutos. La segunda es lenta, la tercera ya comienza a ser normal, ¿no? La gente va a encontrar que la primera presentación es muy latera, la segunda es olvidable, y la tercera, con 40 pantallas en 20 minutos, indiferenciada. Si yo tuviera 120 pantallas, en cambio, y ustedes dirán, oh, qué enorme cantidad de pantallas, yo estaría pasando una cada 10 segundos. Esto sería una presentación bastante vertiginosa y será memorable. La gente la va a recordar. Eso ha pasado, hemos visto presentaciones incluso de más de 120 pantallas, y quedan en la memoria de la gente porque algo hay en eso que es distinto, muy diferencial respecto a lo que se ve normalmente. Nosotros sugerimos como métricas básicas las siguientes: no menos de 40 diapositivas, ojalá más que 40 en 20 minutos, un título o frase por diapositiva, no mucho más que eso, y 5 o 7 palabras, evitando idealmente el uso de párrafos o de frases demasiado largas. Y no pasarnos nunca de esos 20 minutos, a lo más 1 minuto, algunas veces 2, como máximo, pero nunca más que eso. Nuestra propia regla en Hoffman y Asociados, algunos nos conocen por esta regla, es 60-20-20. ¿Qué quiere decir esto? 60 diapositivas en 20 minutos, que da un paso de pantalla de una cada 20 segundos. Si pasamos ese ritmo, la presentación, normalmente la audiencia, lo que sabemos, lo que hemos visto, se va a entretener, casi siempre. Sobre todo si son pantallas visuales bien apoyadas en imágenes, casi con cualquier contenido. Esta regla la usamos con todos nuestros clientes, sin excepción. Yo creo que incluso las presentaciones que estamos hoy día haciendo superan las 60 pantallas, casi algunas de ellas están rondando las 70 pantallas, siempre en 20 minutos. ¿En qué nos basamos para esta regla? Esto no es de un gusto nuestro, no es simplemente una subjetividad. Lo hacemos así porque existe una alta correlación entre el clicking rate, es decir, el paso de pantallas, y la evaluación de la presentación. Hemos acumulado a lo largo de estos años cientos de notas que la audiencia le pone a los presentadores, hacen su evaluación, y sabemos con una cierta certeza que esto es así, que a mayor clicking rate, mejor la nota. Claudio, perdón, te aviso, quedan 10 minutos. Estoy perfectamente bien, gracias. Tengamos presente que las audiencias son cada vez más exigentes. O sea, las audiencias ven charlas TED, normalmente están expuestas a grandes charlistas que antes de la pandemia visitaban al país, los mejores a nivel mundial, y por lo tanto hay que hacerles una propuesta de valor, sobre todo si es una audiencia como la que se ve ahí. Porque hay que competir eficazmente con iPhones, que toda la gente lleva, o incluso algunos llevan un iPad, que están ahí listos para que la audiencia se vaya a ellos si nuestra presentación es aburrida. Y ya no volverán. La forma más segura de desaprovechar la oportunidad es, por supuesto, hablar sin apoyo visual o con una visualidad mediocre. Esto es del siglo XX. Esto está pasado de moda. En el siglo XXI, la visualidad es un recurso, yo diría, mandatorio, indispensable. Vean esto. Ahí tenemos al gerente general
de Apple, el señor Tim Cook, que sucedió al fallecimiento de Steve Jobs, y lo que hay detrás de él no es algo físico, no, es una pantalla gigante de alta definición. Esos Apple Watch que parecen reales son realmente una proyección, ¿no? Lo mismo aquí. ¿Ah? Entonces, y esta es la presentación anual que hace Apple, una de las mejores presentaciones en el mundo, si no la mejor, ¿ah? Que usan pantallas de altísima definición e imágenes de altísima definición. La tecnología, de hecho, ofrece incluso para seminarios mucho más pequeños, mucho más modestos, entre comillas, muchas opciones para apoyar al presentador en este formato, ¿no? A todo esto ahí ven en la sala de la presentación anual de Apple, esa es la pantalla, créanme que es una pantalla gigante, enorme, y con un nivel de calidad altísima para las imágenes que se despliegan en ella. Se puede ver desde cualquier rincón de la sala, tan lejos como estamos acá, perfectamente bien. ¿Por qué tanto foco en las imágenes? Porque las imágenes son un imán para los ojos. No hay nada que atraiga tanto al cerebro de una persona como una imagen, sobre todo si es una imagen atractiva. Cualquier imagen, cualquier idea, por conceptual que sea, puede apoyarse de alguna manera con una imagen. Nunca hemos tenido nosotros un problema en apoyar una idea con algo imaginario. Pero claro, no es cualquier imagen, por supuesto. No puede estar tan alejada del concepto que estamos tratando de comunicar. Vean ustedes esta imagen. Es una imagen increíble. Entonces, aquí doy vuelta la cosa. Digamos. De hecho, uno podría partir al revés. ¿Qué idea podría usarse usando esta imagen? Yo ya la tengo, me la encontré, ¿no? ¿Qué podemos usar acá? ¿Ah? Podríamos, por ejemplo, usarla en la parte de nuestra presentación donde hablamos de la mirada a largo plazo, donde mencionamos que tenemos un largo camino por delante, o cuando decimos que el horizonte no está despejado, que está nublado hacia adelante para nuestra organización, para nuestra empresa. Como que dimos vuelta acá la construcción de nuestra presentación. Primero tuvimos la imagen y luego la usamos para una sección de la presentación donde viene perfectamente bien y comunica todavía mucho mejor la idea que estoy tratando de comunicar. O si queremos decir que el negocio ya no es el mismo, bueno, y sobre todo si el negocio es el del transporte aéreo, esta imagen viene muy bien. Si el negocio es el del retail, también son imágenes muy, muy atractivas, ¿no? Pero ojo, tampoco es que se trate de hacer presentaciones bonitas, ¿eh? Estéticamente impecables, ¿eh? Esto no es el objetivo de una presentación corporativa, así que esto se parece más a marketing, y entonces ahí ya no estaría cumpliendo con el objetivo de legitimidad y confianza. Me están tratando de vender con imágenes bonitas ideas que en realidad no las voy a creer porque esa imagen no coincide con... Esta no es una imagen tan perfectamente estética, pero sería un gran apoyo visual. ¿Para qué? Por ejemplo, para el comercio exterior, para las exportaciones del país, para el transporte marítimo, ¿no? Esta imagen sería muy eficaz para referirse, por ejemplo, al crecimiento económico, por ejemplo. Y un principio fundamental de cualquier presentación es que las mejores presentaciones son aquellas que generan algún tipo de vínculo emocional con la audiencia. Si el presentador puede hacer eso, no es tan fácil, algunas veces es bien complicado hacerlo, pero si lo puede hacer, entonces tiene el éxito asegurado. Pero esto es lo más difícil. Los directivos suelen no sentirse cómodos expresando emoción, contando una anécdota que viene al caso. Les cuesta, aunque sean la pasión y las emociones lo que más atrae, y ya lo saben cuando ven este taller. Sin embargo, esta es una dificultad que encontramos una y otra vez y que ojalá se pueda superar, y la visualidad en esto presta una gran ayuda. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que me debo hacer como presentador? ¿Eh? ¿Qué les haré sentir a los asistentes? ¿Qué emoción o sentimiento les voy a despertar? ¿Cuál de esas emociones o sentimientos quiero evitar? Por ejemplo, si soy el gerente general de una línea aérea, nada relacionado con miedo, accidentes, nada de eso, por ningún motivo, ¿no? Entonces, alegría, temor, rabia, sorpresa, aceptación, satisfacción, complicidad, incredulidad, inspiración, son las emociones que invaden o capturan a cualquier audiencia. ¿Cuál de ellas va a provocar, o cuáles de ellas va a provocar nuestra presentación? ¿No? Estas son las cosas con las que uno trabaja
y está pensando cuando se hace una presentación. Las noticias no son muy buenas porque en un año normal hay muchas presentaciones, muchas, ¿no? Y las audiencias están sometidas a una gran cantidad de presentaciones y por lo tanto nuestra presentación será una más algunas veces entre cientos, ¿no? Y eso es en general, bueno, tengo mucha competencia, ¿no? La buena noticia es que muchas de estas presentaciones son aburridas y olvidables. Entonces lo que debemos procurar es que la nuestra no sea una de ellas, sino que sea una de esas presentaciones muy inspiradoras y muy atractivas. Recordando siempre que hay dos mundos distintos. Aquel presencial, en que yo hablo y me escuchan, esto a la manera que lo era en el siglo XX, no habían otros recursos, ¿eh? Entonces, de aquel que se diferencia del que escribe y me leen. La confusión entre ambos mundos es lo que ocasiona muchas veces que las presentaciones sean mediocres o definitivamente malas. Yo hablo y me escuchan, estas son las presentaciones presenciales, de lo que yo escribo y leo, que era la manera de comunicar en buena parte del siglo XX, ¿no? Lo que uno quiere es maximizar la capacidad de retención de la audiencia, no es fácil, pero el texto solo no lo logra. Tampoco lo visual solo. Es una mezcla entre ambos lo que logra los mejores resultados, cuando sobre todo el texto es muy corto, la frase o la palabra que resume la idea que estoy mencionando en cada pantalla. Para lograr esto debemos intentar desarrollar lo que llamamos pensamiento visual. En una gran presentación, de hecho, el relato y la secuencia visual fluyen casi como una sola cosa. No es que el presentador espere la próxima diapositiva que viene para comenzar a hablar sobre ella, sino que él ya conoce su relato y el paso de pantallas va ocurriendo de una manera perfectamente coordinada. Esto requiere, claro, ensayo, pero se puede lograr con la práctica y no pocos directivos o gerentes que nosotros hemos asesorado lo han logrado con alta altura después de alta experiencia muy virtuosamente. En una gran presentación, bueno, esto se logra, les dije ya, con ensayo, ¿no? El ensayo y la práctica al final son fundamentales para alcanzar una buena performance. ¿Cuál sería entonces la combinación imbatible? Captura visual, con un relato visual, un visual thinking, clicking rate alto, pasando las pantallas rápidamente, y un contenido atractivo, ¿no? Con un buen relato. Así es que uno debe concebir al storytelling como una actividad continua y en permanente desarrollo. 20 minutos, una presentación al año, prácticamente no producen, yo diría, casi ningún efecto en la confianza y la legitimidad. Lo tengo que hacer de una manera continuada. El objetivo entonces es ser elegible para congresos, conferencias y seminarios, sobre todo en el área en la que uno se mueve, en el expertise que uno tiene, y el test de éxito es ser invitado nuevamente. Los buenos speakers son escasos, entonces si lo hago bien me van a invitar de nuevo. Lo que ocurre con frecuencia es que el speaker es invitado solo una vez y ya no vuelve más, porque la audiencia le puso una nota mediocre a ese presentador y ya los organizadores no lo van a considerar de nuevo. Aquí tenemos yo conozco personalmente a este CEO, es el CEO de Walmart, Doug McMillon, es un gran presentador. Es lo que yo llamaría un Chief Storytelling Officer, usando este concepto en inglés de Chief Executive Officer, el gerente general, pero también un gran narrador representando su compañía. No solo ese es el caso que conozco. Este otro señor, que es el presidente de Microsoft, vino a Chile en el año 2018, hizo una grandísima presentación, se llama Brad Smith, es abogado, y fue capaz de inspirar a la audiencia. Su tema era la inteligencia artificial. Steve Jobs, a nuestro juicio, fue el primer Chief Storytelling Officer de la historia. Un gran presentador. Vean ustedes cómo maneja ahí esa postura. Es una postura que no es la contorsión que les mostré anteriormente, es una postura muy ensayada. Es una postura que inspira, en este caso el lenguaje corporal, legitimidad y confianza. Esto me lo voy a pasar en el tiempo porque estoy ya encima y quiero terminar con algunos tips, ¿no? En esta materia también hay evolución y mejores prácticas. No se hace lo mismo en materias de presentaciones que se hacía hace 10 años, mucho menos hace 20 años. Esto está evolucionando todo el tiempo. Entonces veamos algunos tips y con eso termino esta parte
nuestra webinar. Lo primero, casi siempre lo decimos, es no poner todo el contenido en una diapositiva. Hay una compulsión por ponerle a la diapositiva más de lo que esa diapositiva resiste. Es una tendencia natural, concentrar contenido entonces tengo 4 o 5 diapositivas cuando en realidad deberían estar desagregadas en unas 10 o 20. Entonces nosotros siempre estamos recomendando descomponer el contenido en varias diapositivas, ¿no? Esto nunca. Esta es una típica, diría yo, muy mala, digamos, pantalla. No tiene nada atractivo, tiene un montón de texto, pero también tiene números, está desorganizada. Es una pantalla real, no es algo que estemos inventando, jamás. Eso nunca debía ser considerado como una pantalla inspiradora o que cumpla los objetivos de legitimidad y confianza, tampoco esta, ¿no? Y suelen usarse muchos este tipo de pantallas, así con mucha información, difícil de explicar además, ¿no? O menos esta, puro texto, ¿no? Jamás. Evitar los gráficos y las tablas, porque aunque ustedes no lo crean, a menos que la audiencia sea muy racional, igual hay una dificultad para comprender la manera como yo organicé este pie, esta pantalla. Mucha información, nosotros tendemos a preferir que uno de esos cifras sea puesta en una pantalla de una manera muy prominente y no esta cosa que tengo que explicar, ¿no? Tendemos a no, casi nunca en nuestras presentaciones va una pantalla de este tipo, mucho menos una de estas, que requiere una cantidad de explicación enorme. Este es un caso de nuevo real, porque ese gráfico organizado ahí es súper complicado de explicarle a la audiencia. Lo más eficaz es mostrar ese número. Si yo quiero decir que el EBITDA consolidado de la compañía, pucha, qué buen resultado, por lo demás fueron 120 millones de dólares, ¿ah? Bueno, lo pongo en esa cifra y no en el medio de una cantidad de otras cifras. Es bueno que si yo voy a mencionar a una persona o algún personaje, mejor lo muestro, porque la gente es muy atractiva para los demás. Si yo menciono a Steve Jobs, a Yuval Harari, que está ahí en primer lugar, incluso a Marx, que suele ser algunas veces Carlos Marx mencionado en distintas, a Pellegrini, si estoy usándolo de ejemplo, bueno, pongamos la foto, porque eso es muy atractivo para la audiencia. Ella es una persona poco conocida, pero ella se dice que es la que inventó la vacuna RNA Messenger de Pfizer y de Moderna. Esta persona seguramente va a recibir el premio Nobel de Medicina en 1 o 2 o 3 años más. ¿Ah? Y si yo voy a explicar algo en relación a esta innovación, porque es una gran innovación en el ámbito de la salud y de la medicina, colocar esa foto de ella es mucho mejor que solo mencionarla. También si yo voy a hablar de Sara, y voy a hablar de que Sara es un gran ejemplo, su, digamos, sistema logístico, mejor poner a la persona que el fundador y además quien la preside, Amancio Ortega. Este señor, que nadie quizás conoce, es bien importante porque es el autor de lo que estamos usando, de lo que yo por lo menos estoy usando acá, que es el PowerPoint. Robert Gaskins dirigió el equipo que por allá por 1988 produjo el PowerPoint original, que ya va en varias versiones, pero que esa versión original no se diferencia mucho de la que yo estoy usando, y mostrarlo no deja de ser, ¿no? Interesante. Usar videos cortos, nunca sobrepasar los 20 segundos, máximo 25 segundos, nunca 1 minuto. Y algunas veces usarlo como fondo de lo que yo estoy diciendo, que Santiago es una capital de más de 7 millones de habitantes, y bueno, mire, ustedes que va a terminar ya casi, mientras dije lo que iba a decir, terminó, ¿no? Usar solo imágenes de alta definición. La alta resolución no cuesta nada hoy día. Es imperdonable usar una imagen de baja definición, porque una parte de la audiencia es muy sensible a esto, ¿no? Hay muchísimas imágenes de alta calidad y de libre disposición en Internet. Esta es una imagen verdaderamente preciosa y habría que buscar cuál es el mensaje que yo quiero dar a través de imagen. Jamás esto. Aquí estamos con mediana o baja definición. No. Siempre ensayar la presentación. Ahí está la clave, yo creo que del éxito, porque la falta de ensayo se nota. La audiencia es capaz de
de apreciar cuando el presentador está esperando que se despliegue la siguiente pantalla para seguir con su charla. Y por último, si algo no se ve bien, bueno, corrijámoslo, no lo mostremos. O sea, hay gente que dice, yo sé que esta pantalla no se ve bien, pero, bueno, pero ¿por qué no hizo el trabajo de mostrarla bien, no? ¿Y para qué molestarse tanto? ¿Por qué estamos aquí compartiendo este Zoom? Para ocupar un lugar positivo preferente en la mente de los influyentes, de los grupos de interés, que nos van a ver a estas conferencias o a estas webinars, y ojalá no salir nunca de esa posición preferente, no perderla nunca, ¿no? Eso es lo que queremos, y para eso estamos haciendo esto, porque uno nunca sabe con cuánta legitimidad y confianza cuenta, hasta que contar con ella es la única opción. Muy bien, pues yo quería mostrarles esto, entonces voy a dejar de presentar, Andrés, y quedo disponible para las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias, Claudio. Bueno, cumpliste varias cosas, vertiginosa totalmente tu presentación. Uno de repente dice la cantidad de errores que uno comete en el buen sentido y con la buena leche al hacer las presentaciones con el cariño y el tiempo que uno le dedica, pero de verdad la hace muchas veces pensando en uno mismo y no pensando en el público. Así que extraordinario. Yo además te agradezco porque sé que este taller dura algo así como 3 sesiones de 1 hora y algo cada una, y tú la compactas para nosotros en 1 hora, lo cual yo sé que es difícil, y te tuve que avisar ahí con los tiempos porque habíamos dicho que en total íbamos a pedir 1 hora y media, incluyendo las preguntas. Bueno, hay varias preguntas, unas que son bien como obvias, que nos pasan a todos, digamos, así que voy a partir con una bien práctica. Acá dice que si es recomendable utilizar efectos, por ejemplo, lo que tiene hoy día Prezi, desde el punto de vista si eso va a hacer que la presentación sea de mejor calidad o llamar mejor la atención o tal vez distraernos. ¿Cómo lo ves tú? Nosotros hemos ido dejando de usar Prezi, así que eso responde un poco a la pregunta, porque hemos detectado 2 cosas. Uno es que hay gente que dice que se mareó con la presentación. El Prezi tiene una dinámica, es bien interesante. Cuando salió recién fue muy notable, pero detectamos que hay cierta porción de la audiencia que dice sentirse, bueno, mareada o qué sé yo. Y si eso ocurre, entonces como yo estoy buscando legitimidad y confianza, aunque sea un 10%, 15, 20% de esa audiencia, prefiero abstenerme de generar un efecto indeseable. Lo segundo es que, como muchas de las presentaciones en los últimos 2 años ocurren a través de webinars, cualquier, digamos, efecto que no se ven bien. Es decir, en algunos casos, por la calidad de la conexión, se hace. Yo, por ejemplo, en esta presentación, particularmente no usé casi ningún efecto. Mientras que en la presentación presencial uso muchos efectos, transiciones que hacen que una determinada imagen vaya, digamos, por así decirlo, apareciendo suave, paulatinamente. Todos esos los he eliminado porque en Zoom algunas veces se interrumpen dependiendo de la calidad de la conexión, no la mía, la del receptor. La persona puede tener una calidad de conexión no tan buena al final. Entonces, yo diría que en general nosotros hemos dejado de usar Prezi por esa causa y porque al final creemos que el PowerPoint tiene un montón igual de activaciones y al final siempre es una secuencia. Si al final una presentación es una secuencia de ideas que yo apoyo con imágenes que son... el Prezi algunas veces le quita un poco de importancia o de preponderancia a la imagen. Y nosotros nos fijamos sobre todo en la imagen. ¿Ah? Nos fijamos en el paso pantalla. También, por ejemplo, hay secciones de la presentación que requieren un paso pantalla muy rápido. Por ejemplo, digo, mire, nosotros tenemos esta oficina en Antofagasta donde tenemos este problema, 5 segundos. Pero ahora si nos vamos a la oficina que tenemos en Rancagua tenemos este otro. Y si paso a Chillán y llego a Puerto Montt, puede que en 1 minuto y medio use 5 o 6 pantallas, porque el texto que estoy usando es un texto de rápida mención de Antofagasta, Rancagua, Chillán, ¿te fijas? Entonces, nosotros prestamos mucho más atención al apoyo visual y a la secuencia que cambia de ritmo en momentos distintos de la presentación,
Y si ese ritmo es tan alto, ahí Prezi realmente se pone desafiante. Es decir, ahí Prezi casi no sirve. Nos hemos dado cuenta que en algunas presentaciones desaconsejábamos usarlo cuando todavía lo usábamos. Últimamente ya casi no lo usamos. Yo diría que unos buenos 3, 4 años que ya no usamos ese formato. Aunque reconocemos que para algunas presentaciones todavía podría ser muy competitivo, pero la verdad es que con un PowerPoint bien construido, usando la versión más nueva, que tiene una cantidad muy grande de aplicaciones, salva cualquier circunstancia, incluso de las más exigentes. Nosotros hemos hecho presentaciones, por así decirlo, tipo Davos, es decir, un presentador que va a ir a Davos usando PowerPoint. Y esa fue considerada una de las mejores presentaciones del día. Eso ha ocurrido. Qué bueno. A ver, aprovecho de decir de que una vez que terminemos el horario formal de esta actividad, tenemos unos pocos minutos con Claudio a micrófono abierto, así que si yo no hago alguna de las preguntas que tengo acá o que no alcancé a bajar, ahí los que quieran formularla lo van a poder hacer. Tengo comentarios también. Hay gente que por supuesto dijo lo que tú también mencionaste, el tema de escribir demasiado y leer, que era una lata para la gente que estaba, ¿cómo se llama?, mirando la presentación. Acá hay un tema interesante que dice, ¿qué pasa cuando tenemos que hacer una presentación con poco tiempo, medio urgente, y tenemos que levantar una idea en el PowerPoint y poderla llevar a nuestros jefes o llevarla a los accionistas o algo, pero que tenemos poco tiempo? ¿Qué sugerencia harías tú con ese poco tiempo de llevar las ideas que queramos ir a formular? El tiempo aquí no es una restricción. Es decir, si tú me dices que de aquí a las 7 de la tarde tengo que ir a presentarle una idea, y es importante la idea que le tengo que presentar, yo presido un directorio, ¿no? Entonces, resulta que tenemos que ir a una compañía que está interesada en nuestra pequeña empresa. Presido el directorio de una empresa pequeña, para que todos lo sepan, nada muy grande, y están interesados en comprarnos, ¿no? Entonces, y este señor está en el Hotel Hyatt y tengo que hacer, si yo tengo que mostrarle una presentación de las cosas que hicimos la semana pasada, porque él quiere saber algo no la presentación corporativa, no tengo ningún problema en colectar. Me pongo en Google, en imágenes de Google, y encontraré muy rápidamente las imágenes que yo estime que son indispensables para que a ese señor, con el título que yo coloco, la imagen la monto, todo eso se puede hacer muy rápido. Esto no es difícil de hacer, es más fácil que escribir, desde luego, que escribir en el siglo XX, cuando uno tenía que escribir un párrafo para explicar algo. Esto es mucho más rápido. Entonces, de ninguna manera hay una restricción. Yo diría que acá lo que corresponde decir es que más bien todo esto está disponible, y lo que uno tiene que hacer es hacerse competente para usar esos recursos. Las imágenes de libre disposición en Google y en otras aplicaciones son, yo diría, miles, cientos de miles, si no millones. Por lo tanto, están ahí disponibles. Si yo quiero usar caminos, quiero usar nubes, quiero usar mecanismos, pongo nubes y salen 2000 imágenes, todas de alta definición, ciertamente. Tengo que colocarme en el formato de alta definición. Si yo no me coloco en ese formato, me va a ofrecer imágenes de baja definición, y voy a tener el problema de que voy a poner una imagen que ese señor que me quiere comprar a lo mejor dice, pero ¿cómo me puede traer este nivel de calidad? Entonces, quiero decirles que que está todo disponible para que uno pueda hacer una cosa muy rápida. Solo decirles que nosotros a algún cliente le hemos hecho una presentación de 60 pantallas, no diría de un día para otro, pero sí, sin duda, hemos hecho uno para el día subsiguiente, desde cero. No había nada, y es una cosa de urgencia. Tiene que reemplazar a una persona en una gran conferencia donde el gerente tiene un gran interés en estar, y nos llaman y nos dicen, oye, ¿crees que sería posible? Y la hemos hecho. Y ha salido razonablemente bien. O sea, así de rápido puede hacerse. Muy bien. Acá hay una cosa que yo creo que le va a pegar a la mayoría de los que estamos hoy día conectados, y que dice, ¿cómo hacer para relajarse cuando tienes que estar exponiendo ante un público masivo? Que tú lo mencionaste, de hecho, que esta era las cosas que más tensión provocaba, pero yo imagino que habrán algunos tips que uno pueda usar de tal manera de que
esa relajación vaya llegando. Por último, uno va a partir nervioso, porque se vaya notando que uno se va de a poco relajando y poder tener mayor soltura. ¿Qué es lo que has visto tú o lo que tú haces cuando estás con esta cantidad de público masivo? La mejor, yo diría, fórmula que hemos descubierto nosotros es la siguiente. Es porque hay personas que incluso la continuidad de su relato, a pesar de que saben muy bien de lo que están hablando, normalmente son temas que les son muy familiares de la organización, de la empresa, aún así no le pueden dar continuidad a su relato porque no son, como decía, narradores naturales. Nadie, nosotros no nacimos para eso, no venimos para eso al mundo, ¿ya? Pero hemos descubierto que se soluciona de la siguiente manera. Hay un espacio en el PowerPoint donde uno puede escribir la presentación. Todo lo que yo digo lo puedo escribir allí, y nosotros, diría yo, probablemente un 20% de nuestros clientes, les escribimos todo lo que él va a decir. Entonces, vean ustedes, el señor llega a esta sala, 1000 personas, se pone en el podio, le pone en el computador donde está su presentación, y a la sala se le publica la presentación con las pantallas completas, por supuesto. Pero lo que él ve en el computador es digamos, una fórmula que se llama de presentación tipo moderador, donde él ve un texto y ese texto lo lee, y cuando lo termina, un texto de, digamos, 3 líneas, termina, hace clic, sigue la siguiente. Otro texto que se despliegue con el tamaño de letra que le sea a él cómoda, lee ese nuevo texto, clic, lo sigue leyendo, clic, 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 hasta que termina la presentación. Eso le llamábamos en la época mía un torpeo. Claro, todo el contenido de su relato está escrito y él lo puede leer, y si lo ensayó, además, nunca le tomará de sorpresa una palabra o alguna sintaxis, y si eso ocurrió en los ensayos, se corrige para que esa palabra que le cuesta pronunciar le ponemos otra. Entonces, eso sí que le quita, yo diría, casi completamente la tensión, porque ahora no tengo ni siquiera que decir, imaginarme y recordar lo que se me va a olvidar, que son el tipo de cosas que me ponen nervioso. No, está todo ahí. Y recuerdo bien el caso de un presentador que es conocido en Chile, que hizo una presentación extraordinariamente buena, la leyó completa, incluso había una parte donde él decía algo humorístico, eso estaba escrito, no es que lo inventó en el momento, ¿no? Lo habíamos escrito antes, para que nada de lo que dijere tuviera que ser recordado por él, sino que estaba todo y esto es real, por eso cuando digo que hay recursos para hacer bien presentaciones, está lleno de recursos. Esto se puede hacer de un día para otro. Fíjate tú que uno podría extremar el argumento y decir, el señor la leyó nomás, ya ni se acordaba mucho, porque estaba lleno de pega el gerente general, llegó a la presentación, esta es la presentación del nuevo sistema de producción que tenemos, y la lee, está familiarizado con el tema del que está hablando, y la termina, y la audiencia puede sentirse muy impactada por la secuencia de imágenes, las 60 imágenes, y el relato es un relato que acompaña a esa secuencia. Así que aquí hay muchas posibilidades para sentirse seguro y no nervioso de hacer una presentación. Perfecto. Acá hay otra pregunta también que yo creo que de alguna manera tú la respondiste, creo yo, pero igual la voy a hacer porque es interesante. ¿Qué es más importante? ¿El relator o el relato? ¿O el mensajero o el mensaje? Acá hay, de un punto de vista, me imagino yo, de quién lo está haciendo, quién está haciendo el relato, pero también el punto de vista del público. O sea, que tú ahí mostraste unas estadísticas súper interesantes, la que es el 7%. ¿Cómo lo ves tú acá? ¿O cómo en la mezcla? A lo mejor hay un porcentaje de importancia a cada uno. La frase es que todo comunica, todo, y que el relator es también el mensaje. Esto es una cuestión importante, es decir, tú también eres el mensaje, dice uno cuando está haciendo este taller. Una parte que yo ahí edité para no alargarme mucho, la persona que está relatando, que es el presentador, es también él el mensaje. Esa es la razón por la cual no puede, digamos, tiene que adecuarse a ciertas convenciones de vestuario, de
de normas, digamos, no escritas de cómo las personas hacen estas cosas. Hay un relator español que venía a ICARE antes, un economista, hablando de economía de la manera más seria que tú te puedes imaginar, que para diferenciarse de sus colegas usaba una chaqueta verde eléctrica. ¿Ah? Verde eléctrica así, llamativa, una chaqueta como media de estas como de metálicas, verde eléctrica, y tú dices, este señor no es economista, pero era, ¿ah? Y muy buen economista, de hecho. Entonces, él quería comunicar algo con eso, ¿no? Todo comunica, y la mezcla es compleja de establecer, es caso a caso. Si el mensajero, que es el charlista, tiene una determinada manera de moverse, de hablar, un determinado aspecto, habrá cosas que hay que enfatizar de otro que tiene otras maneras y todo es distinto. Lo que sí hay que tener a la vista es que la persona es también él mismo el mensaje. No es lo mismo una persona joven que una persona senior, no es lo mismo un hombre que una mujer, no es lo mismo, o sea, todo comunica algo, ¿no? En Chile tenemos una tipología de personas, ¿ah? En Chile no tenemos tantas razas como ocurre en otras partes, entonces todos estos elementos juegan en una presentación causando expectación, sorpresa, causando normalidad. Bueno, este es otro más como cualquiera de nosotros. No, este es una persona completamente distinta. Se llama Eduardo González, pero tiene rasgos de una persona que no es chilena, ¿no? Que te produce algo. Entonces, todo esto juega en una presentación sin perjuicio, de lo cual, al final, lo que digo es que, siendo el charlista un mensaje también, lo principalísimo de una presentación sigue siendo la secuencia, la velocidad a la que se pasan las pantallas, el apoyo visual, y sobre todo el apoyo inspirador que esas visualizaciones tienen para inspirar a la audiencia, porque yo solo como mensaje no me basto. Este es el mensaje principal. Seré muy bueno para hablar, pero en el siglo XXI no basta. No, ya puede que a los 20 minutos tenga aburrida a la audiencia el mejor narrador de la historia, porque hoy día la gente está instagramizada. Instagram es una red social visual. Tú la abres y aparecen fotos de personas o de productos, y no primero que nada texto, sino que al revés de Twitter, que es primero textual. La gente se ha instagramizado, la audiencia espera esa visualización. Entonces, sí, el charlista es el mensaje, pero algunas veces está en un porte pequeñito, como vieron en esa foto de Apple. Tim Cook aparecía pequeñito y los teléfonos arriba en esa pantalla enorme de alta definición aparecían enormes. Entonces, hay que tener a la vista que lo principal es esa secuencia visual. Perfecto. Oye, Claudio, ya estamos iniciando el término de esta actividad hoy día, este taller. Por supuesto, te agradecemos mucho tu participación. Yo voy a decir un par de cosas que llegaron acá. Hay muchos, en realidad, que participaron y preguntas, pero como venía en la línea, las voy a mencionar y ahí le voy a entregar el micrófono a quien hace de conductor hoy día, que es la Andrea. Alguien puso por ahí que lo entretenido a la presentación es algo así como el populismo a la política, que había que tener cuidado. Después alguien también dijo que es importante llevarse una, dos, máximo 3 cosas de ideas que se digan y no tratar de que la gente se lleve todo, porque al final no se lleva nada. Y así hay una serie de otras cosas, pero como se nos va terminando el tiempo, yo te agradezco mucho y le estoy pasando entonces el micrófono a Andrea González para que haga nuestro cierre y después los invito a quedarse unos minutos más en conversación abierta. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés y Claudio, por la presentación y conversación. También agradezco a todos ustedes por su participación. Espero que haya sido una actividad que ayude en sus presentaciones y que esta información les sea muy útil. Los dejo invitados a nuestro sitio web www.fecchile.cl y también a estar siempre atentos a las nuevas conferencias, publicaciones y en nuestras actividades e iniciativas que iremos realizando más adelante. Ahora, en cuanto dejamos de grabar, nos quedan unos minutos con el expositor para preguntas a micrófono abierto. Muchas gracias y buenas tardes.